Lo dijo como si pidiera comida para llevar. Sin titubeos ni vergüenza. El 80% por el futuro de Riley. El 20% por tu padre. Así de simple. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el lento goteo del grifo que le había pedido que arreglara hacía 3 meses. Tomás se recostó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago como un rey saldando deudas. Riley estaba en algún lugar del pasillo, probablemente en la cama, con auriculares puestos, mirando zapatos que no podía permitirse, al menos no con el dinero que había ganado. Miré a mi padre. La misma camiseta manchada, la misma sonrisa expectante. Revolví el café y no dije nada durante un largo rato. Pensó que estaba calculando, que protestaría, tal vez negociaría. En cambio, me reí. Salió bruscamente, repentina, incluso me sorprendió. Parpadeó. ¡Qué es gracioso! Me sequé el rabillo del ojo. Nada, dije. Solo que les he dado lo mejor de mí durante años. Mi tiempo, mi dinero, mi silencio. Y ahora creen que pueden dividirme como una lista de la compra. Thomas se incorporó. Somos familia. Tu hermano necesita ir a la escuela. Yo necesito que esta casa funcione. No es tan complicado, Isela. Tienes más que suficiente. No, dije, y me puse de pie. Ya has tenido suficiente de mí. Tomé mi taza y caminé hacia mi habitación. Su voz me siguió. Estás siendo dramática. No respondí. No le debía la actuación. En mi habitación, abrí el armario y saqué una maleta. No porque me fuera esa noche, sino porque algo había cambiado. No un arrebato de ira, sino algo más frío, más firme, el tipo de sentimiento que no se apaga. El que se transforma en movimiento. Lo cerré y lo dejé junto a la puerta. Supe entonces que el siguiente capítulo de mi vida no se trataría de quedarme. Se trataría de recordar cuándo exactamente dejé de pedir permiso para irme. La noche que mi madre se fue, prometió que sería temporal. Se quedó junto a la puerta principal con una maleta con ruedas, el pelo recogido y la voz aún más tensa. Solo por unos meses, Mía. Te enviaré dinero. Saldremos adelante. Ella me besó la mejilla como si fuera un favor y no una despedida. Yo tenía 14 años. Riley, 9. Thomas ni siquiera la acompañó a la salida, se quedó en el sofá cambiando de canal como si nada importara. Unos meses se convirtieron en un año, luego en 5. Luego dejamos de marcar el calendario. Cuando tenía 16 años, sabía cómo cocinar el desayuno favorito de Riley, llenar sus formularios escolares, controlar si tenía fiebre y evitar que apagaran las luces. Thomas lo llamaría dar un paso adelante, pero se sintió más como si lo hubieran arrastrado hacia adelante mientras todos los demás daban un paso atrás. Dejó de trabajar poco después de que mamá se fuera. Dijo que le dolía la espalda. Luego, las rodillas. Y luego, ¿para qué voy a romperme el trasero si tu madre manda dinero? Con el tiempo, incluso las remesas disminuyeron. Y aún así, no se movió. A los 18 años conseguí un trabajo doblando ropa en una tienda departamental. Primer sueldo. Thomas extendió la mano y dijo, somos un equipo. Se lo entregué. Alquiler, comida, cable, cerveza, lo que fuera. Mantuve la casa en pie y a él sentado. Riley. Él era el dorado, el creativo. Siempre necesitaba los auriculares más nuevos, un teléfono nuevo, zapatos que costaban más que mis horas semanales. Intenté preguntarle a Thomas si Riley también podría contribuir. Se rió entre dientes y abrió una cerveza. Deja que tu hermano viva. Ya tuviste tu oportunidad. No entendí qué quería decir con eso. ¿Mi oportunidad de qué? ¿Dormir? ¿Universidad? Silencio. La casa era pequeña. Nuestras paredes eran finas como el papel. Lo oí todo. Riley llegando tarde a escondidas. Tomás hablando de mí como si fuera una esposa severa en lugar de su hija. Como si mi disciplina fuera un defecto en lugar de la única razón por la que no estábamos hundidos en deudas. Recuerdo una vez que estaba de pie en el pasillo con una toalla mojada en mis manos, escuchándolos reírse por algo estúpido. Me sentí como un fantasma, todavía cálido, todavía moviéndome, pero completamente invisible. Y aún así, me quedé porque pensé que eso era lo que significaba la familia. Tú sostienes el techo sin importar cuánto te pese. Pero quizá nunca lo sostuve. Quizá solo me mantuve debajo,
esperando a que cayera. Esa maleta junto a la puerta ya no era miedo. Era una señal. Y al día siguiente escuché algo que hizo que la decisión fuera aún más clara. Nunca tuve intención de quedarme. En ese trabajo durante tanto tiempo, empezó como una salida, cualquier salida. Asistente de inventario de nivel inicial en una empresa de logística alimentaria. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y daba las gracias más de lo necesario. Tras 5 años, llegué a ser jefe de logística y luego supervisor. Para el 7º año, ya supervisaba los envíos regionales y gestionaba a gente que solía llamarme niño. Los aumentos llegaron poco a poco. Nada ostentoso, nada ruidoso, pero el dinero se acumulaba. Aún así, nunca se lo dije a nadie en casa. Cada día de cobro, retiraba la misma cantidad que había ganado a los 19. Se la entregaba a Tomás en un sobre sencillo y le hacía creer que eso era todo. A veces asentía y gruñía un gracias si estaba de buen humor. Ray nunca me preguntó dónde trabajaba. Creo que ni siquiera sabía el nombre de la empresa. Abrí una cuenta de ahorros aparte en otro banco, con un nombre de usuario diferente, uno que Tomás no pudo adivinar. Al principio era pequeño, unos cientos, luego unos miles. Vi cómo aumentaba la cantidad de gente como algunos observan la marea. En casa, nada cambió. Las mismas baldosas rotas, el mismo sofá de segunda mano, las mismas promesas vacías. Empecé a usar palabras como horas extra y horas reducidas cuando necesitaba espacio, y nunca lo cuestionaron. Quizás no les importó lo suficiente. Almorzaba sola casi todos los días, pero en los raros descansos me encontraba con Amara de Recursos Humanos. Solíamos trabajar juntas en el piso antes de que ascendiera. Ella sonrió al verme. «Sigo sobreviviendo», bromeó. «Más o menos». Se inclinó, más seria ahora. «Siempre tuviste una buena cabeza. Pero, chica, llevas a esa familia como una cruz». No respondí, solo masticaba más lento. Me observó un segundo. Luego dijo, «Sabes, el amor no debe sentirse como servidumbre». Me reí, porque eso es lo que hago cuando las cosas me afectan demasiado. Pero se quedó conmigo, mientras conducía a casa, mientras doblaba la ropa, mientras fingía no oír a Ray a través de la pared pidiendo otros $40 para algo importante. Esa noche, transferí más dinero a la cuenta de ahorros. No era solo dinero lo que estaba cobrando. Eran opciones. Y unas semanas más tarde, cuando accidentalmente dejé algo en mi escritorio, esas opciones quedarían expuestas más rápido de lo que estaba preparado. Fue un error. Uno pequeño, uno que no suelo cometer. Había impreso un recibo de sueldo reciente para una verificación bancaria y lo dejé en mi escritorio en lugar de deslizarlo en la carpeta habitual debajo de mi colchón. Me dije que lo archivaría esa noche, pero llegué tarde a casa, tiré el bolso sobre la cama y lo olvidé. Al día siguiente, Ray estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por algo entre rabia e incredulidad. «Esto es lo que te pagan», dijo, agitando el papel como si fuera evidencia de un crimen. No respondí. Él ya lo sabía. «Entonces, ¿has estado acaparando mientras nosotros luchamos?» Su voz se quebró como si no pudiera decidir si quería llorar o gritar. Pasé junto a él. «Eso no es asunto tuyo». Me siguió. «Vives aquí, ¿verdad? Comes nuestra comida, te sientas en nuestro sofá y has estado sentado sobre dinero». Antes de que pudiera volver a hablar, Thomas estaba en la mesa de la cocina, leyendo él mismo el borrador. Entrecerró los ojos. «¿Es real?», preguntó. Asentí una vez. Bajó la mano de golpe. «Egoísta. Ray quiere ir a la universidad. Necesito ayuda para mantener esta casa. Y tú estás acumulando dinero mientras finges que apenas llegamos». «Nunca me lo pediste», dije en voz baja. «Solo asumiste que me quedaría sin Blanca para tu comodidad». Thomas se puso de pie, con el pecho inflado como si eso significara algo. «Bueno, ahora cambia. De ahora en adelante, el 80% va para Ray. Tienes sueños, un futuro. ¿Y el otro 20%? Me lo he ganado por mantener unida a esta familia». El silencio en la habitación era pesado, como una tapa que se cierra sobre algo caliente. Miré a Ray. No se inmutó. De hecho, parecía orgulloso. Fue entonces cuando sucedió. Ni ira ni miedo, solo quietud. Como un reloj que se detiene.
Algo dentro de mí se quedó en silencio. No el tipo de silencio que mantiene la paz, sino el que construye muros. No discutí ni grité. Simplemente fui a mi habitación y cerré la puerta. Si pensaban que el dinero era control, estaban a punto de aprender lo que pasa cuando el que sostiene el techo finalmente lo suelta. Y a la mañana siguiente abrí el armario y saqué la maleta toda. La salida. Empaqué despacio, no porque estuviera insegura, sino porque quería sentir cada pliegue, cada clic de la cremallera de la maleta. No solo llenaba una bolsa. Le ponía nombre a lo que era mío. Ropa que había comprado en liquidación, una taza desportillada de mi primer ascenso, el diario que nadie sabía que llevaba. No me llevé mucho, solo lo justo para vivir. Dejé atrás lo demás, mantas gastadas, culpa por haberme heredado, las historias que me contaban sobre quién se suponía que debía ser. A medianoche, la casa estaba en silencio. La puerta del rail estaba cerrada. Thomas se había desmayado en el sofá, la televisión le proyectaba una luz azul en la cara. Saqué las llaves viejas de mi llavero y las dejé en la encimera de la cocina. Sin nota, sin despedida. Estaba casi en la puerta cuando él se movió. Abrió los ojos y luego los entrecerró. ¿A dónde carajo crees que vas? No dejé de caminar. Se incorporó. Estás abandonando a tu familia. Esa palabra otra vez. Familia. Como si se supusiera que me atara. Giré el pomo y lo miré por encima del hombro. No. Me estoy liberando de la idea de que alguna vez tuve uno. Se quedó inestable pero enojado. Volverás arrastrándote. No creas que estaremos aquí esperando. No respondí. El aire afuera era fresco, sin un drama. No había tormenta ni sirenas, solo el suave golpeteo de mis botas en la entrada y la respiración tranquila de la noche a mi alrededor. Conduje hasta el pequeño estudio del que ya había pagado el alquiler del primer y el último mes, un tranquilo apartamento en una esquina encima de una panadería cerrada. Las escaleras crujían y las paredes necesitaban pintura, pero el espacio era mío. Dejé mi maleta, me senté en el suelo y me apoyé contra la pared. Nadie gritaba desde la otra habitación. Nadie preguntaba dónde estaba el dinero. Solo silencio. No el tipo que solía temer, sino el tipo que finalmente me dio espacio para escucharme pensar. A la mañana siguiente, compré un colchón de verdad. Nada del otro mundo, solo uno que no se hundiera en el centro. Preparé café en una cafetera de filtro barata y me lo tomé en el suelo. Sabía algo que no sabía que extrañaba. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin despertarme ni una sola vez. Y 3 meses después, cuando el teléfono sonó cerca de la medianoche, casi no contesté. Eran las 11:04 de la noche. Me estaba cepillando los dientes, escuchando a medias una vieja lista de reproducción que tarareaba desde el altavoz de la esquina cuando sonó el teléfono. Número desconocido, pero algo en el momento me dijo exactamente quién era. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego sonó de nuevo. Respondí en la tercera llamada. La voz de Isela Rayel era tensa y desesperada. Por favor, no cuelgues. No dije nada. Nos van a desalojar. Se apresuró. El aviso es definitivo. Vienen el lunes. Pensábamos que teníamos más tiempo, pero se le quebró la voz. No tenemos a dónde ir. Me senté en el borde de mi cama, con la toalla todavía alrededor de mi cuello. Por favor, repitió. ¿Tienes dinero? Solo ayúdanos a cubrir este mes. Después, lo arreglaremos. Una pausa. Entonces otra voz agarró el teléfono. Thomas, ¿crees que puedes irte y dejar que nos ahoguemos? Su voz estaba llena del mismo fuego que usaba cuando llegaba tarde con la cena o no doblaba las toallas como a él le gustaba. Te dimos un hogar, un techo, una familia. Nos debes una. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la mentira estaba tan desgastada que ya no conservaba su forma. Yo compré la comida, dije. Yo pagué las cuentas. Ese techo se mantuvo en pie porque te di mi sueldo y me callé. Él intentó interrumpirme, pero yo seguí adelante. Me diste silencio. Me diste vergüenza. Me diste 100 razones para irme y ninguna para volver. Se produjo un silencio atónito. Tú no eres así, susurró Ryle en el fondo. Siempre has sido tú quien lo ha mantenido todo junto. Exacto, dije. Lo sostuve. Ahora verás lo que pasa cuando lo suelto. Y luego colgué. El silencio posterior no me pareció cruel. Me pareció merecido.
Y 2 semanas después, cuando recibí otra llamada, esta vez de Texas, no reconocí el número hasta que escuché su voz. La voz era más vieja de lo que recordaba, más lenta, pero aún aguda. Como si el tiempo la hubiera suavizado, pero no la hubiera cambiado. Isela, dijo. Soy tu madre. No dije nada. Suspiró. Oí lo que pasó. Thomas y Ryle, me lo contaron. ¿Cómo pudiste dejarlos así? Mi mandíbula. Apretado. ¿Quieres saber cómo? No te pongas a la defensiva, lo interrumpió. Solo, intento entender. ¿Son tu familia? No, dije. Eran tu familia. Yo era el sustituto, el plan B cuando te fuiste y nunca regresaste. Se quedó en silencio por un momento. Luego, con calma forzada. Tuve que irme. Lo sabes. Lo hice por nosotros. Lo hiciste por dinero, dije. Y quizás era justo. Pero no llamaste para los cumpleaños. No regresaste cuando Ryle reprobó 2 cursos ni cuando tuve neumonía. No preguntaste si estaba bien. Preguntaste si las facturas estaban pagadas. Eso no es cierto. Lo es, dije. Y hice todo lo que me pediste. Mantuve la casa en orden. Me quedé cuando no debía. Lo crié mientras papá bebía, y tú enviabas cheques sin remitente. Y ahora quieres preguntarme por qué me fui. Ella respiró profundamente. Aún así, deberías haberte quedado. Esas palabras golpearon más fuerte que el silencio que las precedió. No porque me sorprendieran, pero porque no lo hicieron. Me quedé mirando la pared frente a mí. Ni enojada, ni siquiera triste. Simplemente estaba harta. No soy tu reemplazo, dije. Era tu hija. Y ahora ya terminé. 1. No esperé el resto. Terminé la llamada. Luego busqué su número, presioné el contacto y presioné bloquear. No hubo satisfacción ni una oleada de poder, solo el silencioso alivio de tener un peso menos que cargar. Más tarde esa noche, preparé té. Me senté junto a la ventana con la cortina abierta, mirando las luces de la calle parpadear. Y cuando me metí en la cama, dormí con ambos brazos sobre las mantas, como si ya no necesitara proteger nada. Por la mañana, revisé mi cuenta de ahorros. Reservé un poco para mi fondo de viaje. Había estado pensando en Oregón. Y exactamente 1 año después de la noche en que salí, finalmente respondería a la pregunta que tenía miedo de hacer. ¿Cómo se siente una vida cuando realmente te pertenece? Ya ha pasado 1 año. Ray trabaja en una tienda de neumáticos durante el día y reparte alimentos por la noche. Thomas conduce para Uber por las mañanas y duerme la siesta por las tardes. Se mudaron a un apartamento más pequeño cerca de la estación de autobuses. Sin patio, sin sofá, sin nevera para cerveza. Solo paredes y el alquiler pendiente. No lo sé por qué pregunté. Lo sé porque el silencio no impide que la gente publique. Las actualizaciones llegan como pequeñas postales. Nunca los solicité. Una foto etiquetada aquí, un hilo de quejas allá. Ahora están sobreviviendo. No porque cambiaron, sino porque no tuvieron elección. A mí, todavía vivo en el estudio encima de la panadería. La pintura todavía se está descascarando. Pero los libros en mi estante son míos. Así son las mañanas, lentas y suaves, lleno de té de lavanda y sol derramándose a través de la cortina. Agregué más plantas. No contestan. No exigen nada. Simplemente crecen cuando los riego. Los domingos, camino hasta el mercado de agricultores, escojo verduras que no siempre sé cómo cocinar. Y desayunar solo, sin explicar por qué eso es suficiente. No voy a casa durante las vacaciones. No envío actualizaciones. Yo no llamo. Algunas personas podrían decir que esto es frío. Pero creo que es simplemente exacto. A veces escribo un diario. No todos los días. Pero cuando el silencio se siente grande y lleno en lugar de vacío. Escribo pequeñas verdades que nunca dije en voz alta. Me gusta este. Dicen que la paz es perdón. Pero creo que es solo no tener que dar más explicaciones. Anoche releí esa línea y me di cuenta de algo. Ellos nunca se amaron realmente a mí. Les encantó la versión de mí que dio hasta que dolió. ¿Quién no dijo que no? Que llenaron los vacíos sin que se lo pidieran. Pero ya no soy esa chica. Ahora digo yo no. Ahora me voy. Ahora vivo sin encogerme. ¿Y esa versión de mí? Ella no está esperando ser comprendida. Ella está esperando el siguiente capítulo. Y ahora ya terminé.
1. No esperé el resto. Terminé la llamada. Luego busqué su número, presioné el contacto y presioné bloquear. No hubo satisfacción ni una oleada de poder, solo el silencioso alivio de tener un peso menos que cargar. Más tarde esa noche, preparé té. Me senté junto a la ventana con la cortina abierta, mirando las luces de la calle parpadear. Y cuando me metí en la cama, dormí con ambos brazos sobre las mantas, como si ya no necesitara proteger nada. Por la mañana, revisé mi cuenta de ahorros. Reservé un poco para mi fondo de viaje. Había estado pensando en Oregón. Y exactamente un año después de la noche en que salí, finalmente respondería a la pregunta que tenía miedo de hacer. ¿Cómo se siente una vida cuando realmente te pertenece? Ya ha pasado un año. Ray trabaja en una tienda de neumáticos durante el día y reparte alimentos por la noche. Thomas conduce para Uber por las mañanas y duerme la siesta por las tardes. Se mudaron a un apartamento más pequeño cerca de la estación de autobuses. Sin patio, sin sofá, sin nevera para cerveza. Solo paredes y el alquiler pendiente. No lo sé por qué pregunté. Lo sé porque el silencio no impide que la gente publique. Las actualizaciones llegan como pequeñas postales. Nunca lo solicité. Una foto etiquetada aquí, un hilo de quejas allá. Ahora están sobreviviendo. No porque cambiaron, sino porque no tuvieron elección. A mí, todavía vivo en el estudio encima de la panadería. La pintura todavía se está descascarando. Pero los libros en mi estante son míos. Así son las mañanas, lentas y suaves, lleno de té de lavanda y sol derramándose a través de la cortina. Agregué más plantas. No contestan. No exigen nada. Simplemente crecen cuando los riego. Los domingos, camino hasta el mercado de agricultores, escojo verduras que no siempre sé cómo cocinar. Y desayunar solo, sin explicar por qué eso es suficiente. No voy a casa durante las vacaciones. No envío actualizaciones. Yo no llamo. Algunas personas podrían decir que esto es frío, pero creo que es simplemente exacto. A veces escribo un diario. No todos los días, pero cuando el silencio se siente grande y lleno en lugar de vacío. Escribo pequeñas verdades que nunca dije en voz alta. Me gusta este. Dicen que la paz es perdón. Pero creo que es solo no tener que dar más explicaciones. Anoche releí esa línea y me di cuenta de algo. Ellos nunca se amaron realmente a mí. Les encantó la versión de mí que dio hasta que dolió. ¿Quién no dijo que no? Que llenaron los vacíos sin que se lo pidieran. Pero ya no soy esa chica. Ahora digo yo no. Ahora me voy. Ahora vivo sin encogerme. ¿Y esa versión de mí? Ella no está esperando ser comprendida. Ella está esperando el siguiente capítulo.